Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y versículo 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando una gran fiesta, una solemnidad, que es la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Fíjense que tan importante es la misión de Juan el Bautista dentro de la vida de la Iglesia, que solamente a él y a la Virgen María se les celebra el nacimiento a la tierra. A todos los demás santos se les celebra su nacimiento al cielo, que se conoce como la frase latina que dice Dies Natalis. Este Dies Natalis significa el día de su nacimiento a la vida eterna. Entonces, la diferencia es que la misión de Juan el Bautista y obviamente la misión de la Virgen María van de la mano, porque ambos pues tienen una misión muy íntimamente relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Obviamente de María pues nosotros la consideramos Madre de Dios, Madre nuestra, y sabemos que María pues tiene una misión extremadamente particular, hermosa y fuerte dentro de la vida de la Iglesia. Pero Juan el Bautista tuvo un privilegio. Él también fue escogido por el Señor para nacer de Santa Isabel y sobre todo manifestar al pueblo de Israel que los planes de Dios se siguen cumpliendo. Y nosotros podemos ver que ciertamente a lo largo de la historia del pueblo de Israel, el pueblo pues perdió un poquito la fe, ¿verdad? Son cosas que suceden al ver tanto problema, al ver tanta angustia, al ver tanto obstáculo que la vida presente. Es normal que las tentaciones que el demonio nos mete en la cabeza son las de dudar. Y eso sucede hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el demonio mete en nuestra cabeza las tentaciones de dudar cuando nosotros estamos enfrentándonos circunstancias difíciles. Pero es ahí donde nosotros, queridos hermanos, se nos invita a no perder la fe. Y Juan el Bautista pues es un claro ejemplo de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sus padres, Zacarías e Isabel, recordemos, lo podemos leer en la primera parte del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Ellos pues ya habían perdido la fe en el hecho de tener hijos. Ambos ya eran mayores, adultos. Isabel era considerada una mujer estéril. Y entonces en ese momento en que les toca a ellos ir a dar culto al templo de Jerusalén y le toca a Zacarías entrar en la parte más profunda del templo y a tener ese encuentro personal con Dios, ahí es a donde Dios pues le envía el ángel y le recuerda cómo Dios cumple las promesas y lo hace anunciándole el nacimiento de su hijo Juan. Zacarías, pues un poquito también vuelto a ser tentado ante la duda, dice: ¿cómo va a ser esto, verdad? O sea, ¿cómo va a ser esto si mi mujer es estéril? ¿Cómo va a ser esto? Yo ya soy un hombre viejo. O sea, no, es imposible que esto vaya a suceder, ¿verdad? Y entonces una de las pruebas es que Zacarías queda mudo. Dice: por no haber creído en mis palabras, pues vas a quedar mudo hasta que todo esto se cumpla. Y ese es el momento en el que nosotros acabamos de leer el Evangelio de hoy, el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Sabemos, ¿no?, de que toda la gente sabía, ¿no?, de que
Zacarías había vivido una experiencia mística con el Señor y por eso había quedado mudo y se comunicaba a través de una tablilla. Él escribía las cosas que pues quería o cómo se comunicaba ahí con la gente. Y ya cuando dice Juan es su nombre, afirmando, ¿no?, de que vamos a seguir exactamente el mandato que Dios nos ha dado a través de la boca del ángel, ahí es a donde ya dice hasta aquí, ¿verdad? Y ya se le suelta la lengua, empieza a bendecir y alabar al Señor, porque las promesas de Dios se cumplen siempre. Por eso nosotros en esta fiesta, en esta solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista en la tierra, podemos volver nosotros a afirmar que esa es una pieza clave, un punto clave, ¿no?, de que las promesas de Dios se cumplen siempre. Y nosotros tenemos muchas manifestaciones, principalmente los sacramentos, donde decimos que las promesas de Dios hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.